y el viaje continúa. Este es un nuevo episodio de Día Cero, las aventuras o el diario de un cinturón blanco. Y vuelvo a retomar esta serie porque estoy en Costa Rica, en el mismo lugar, estaba en Santa Teresa, ahora estoy en Manuel Antonio, pero en el mismo país donde por primera vez expliqué el plan maestro y lo que en un principio llamé la gran desconexión, que ahora, y ese es el motivo de este nuevo vídeo en la serie de Día Cero, empezar desde cero cada día, le he llamado la gran victoria. ¿Qué es la gran victoria? Pues el momento al que he llegado, el momento al que mis 38 años de vida suelto absolutamente todo y me abandono al universo, ¿no? Cuando lo tengas todo, suéltalo. Cuando seas todo, déjalo ir. Cuando hayas llegado, déjalo marchar. Y eso es lo que ahora mismo siento. Y eso es lo que voy a hacer en esta nueva etapa de mi vida que se presenta en unos meses, el 20 de julio. Desconectaré toda mi actividad en redes sociales, en podcast, en vídeo, en YouTube, en internet, en el smartphone, todo. Y el 1 de septiembre desconectaré de todas las personas que me conocen, mis familiares, mis amigos, mis socios, mis colegas, mi equipo. Me abandono al universo. Esa es la gran victoria. Llegar a estos 38 años, casi 39 en octubre, y poder llegar a un lugar donde decir, ahora que tengo absolutamente todo lo que podría haber imaginado, es ahora cuando quiero soltarlo absolutamente todo, ¿no? Y es, wow, toda una vida para llegar aquí y llegar y abandonarlo todo. No, en realidad no es abandonarlo, en realidad es recuperarlo, en realidad es seguir caminando, en realidad es llegar y darte cuenta de que no estabas en ningún sitio, estabas en el mismo sitio en el que empezaste y seguir honrando eso. Ni puedo decir que busco la libertad, ni busco sabiduría, no busco nada, porque si emprendiera este viaje para buscar estaría perdido. Solo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque toda mi vida he hecho que las cosas sucedan, ¿no? Aquí tengo un tatuaje que dice make it happen, aquí. Y ahora quiero llegar al otro punto, al dejar que las cosas sucedan, para entonces, en un tiempo, encontrar el equilibrio entre hacer que las cosas sucedan y dejar que las cosas sucedan. Porque hasta día de hoy puedo decir que soy un experto o un especialista en hacer que las cosas sucedan, no tanto en dejar que sucedan. Entonces, siguiendo mi teoría de vida de bailar entre los extremos y los márgenes, porque solo así, cuando lo haces repetitivamente entre extremos y los expandes, puedes determinar un punto de equilibrio, voy allí. Y a ver qué pasa. ¿Qué es lo que sucede cuando me abandono, cuando cedo, cuando dejo todo lo que he estado trabajando toda mi vida? No lo sé. Y eso es lo que quiero saber. Probablemente me enfrento ante el experimento de mi vida. El de desapegarme absolutamente de todo, hasta de yo mismo. Porque ese es el último apego. Uno mismo. Isra García, yo, es un apego. El más grande que puedo tener yo y tú. Así que voy a ver qué sucede cuando me despego de lo único que tengo, que es mi identidad, de lo que creo que es lo único que tengo, o de lo que parece que es lo único que tengo, pero no. Una vez escuché, esto fue lo que supuso uno de los grandes despertares de mi vida, escuchar esto que voy a contarte ahora,
y fue una cita o un fragmento de unas palabras de Dogen cuando obtuvo el Kensho. El Kensho es como el nirvana, la comprensión de la propia naturaleza de absolutamente todo. Ese momento, él dijo, conócete a ti mismo. No, estúdiate a ti mismo para conocerte a ti mismo, para olvidarte de ti mismo y entonces ser iluminado por cualquier ser y cualquier cosa y alcanzar así la liberación de mente, cuerpo y espíritu. Conócete para olvidarte de ti mismo y entonces ser iluminado por cualquier cosa. Pero no podemos ser iluminados por cualquier cosa porque estamos demasiado ocupados intentando defender, cuidar, ensalzar y idolatrar al yo, al ego. Lo cual tampoco me parece una desfachatez, porque querer eliminar el ego es más ego, así que seamos compasivos con él. Entonces, este es el momento tan interesante en el que me encuentro, la gran victoria, porque es que no podría haber salido mejor. Y solo tengo palabras de agradecimiento y de bendición para todos los que habéis visto un vídeo, para los que no lo habéis visto, para los que habéis contribuido a mi vida, porque todo el mundo me habéis hecho llegar aquí. Yo soy todo el mundo y todo el mundo es yo. Y wow, no me podría haber salido mejor la jugada. Estuve pensando en llamarle la jugada maestra o la gran jugada, porque con perspectiva es que es el jaque mate. El jaque mate, pero me gusta más la gran victoria, así que esto es la gran victoria, el proceso que ya empezó en ese momento cuando hice el vídeo en febrero, que puedes encontrarlo en las etiquetas del vídeo o en la descripción del vídeo, donde cuento qué me ha llevado a esto. Quizá el vídeo más bonito que he grabado jamás. Y entonces empecé en ese momento a desescalar mi vida, a extender mi ritmo de trabajo, mis tareas, mis clientes, y ahora he llegado al plan maestro, que lo contaré detalladamente en próximos vídeos, antes de acabar, pero ahora, hasta el 20 de julio, voy a seguir aquí, voy a seguir en las redes, voy a seguir trabajando, voy a seguir desarrollando programas, voy a hacer consultorías, voy a seguir haciendo todo a fuego como he hecho siempre, yendo deprisa, pero despacio. Y despacio pero deprisa. Y el 20 de julio desconectaré absolutamente todo y habrá una persona que se quedará a cargo de todo y yo, que será Lola, y yo lo único, y lo contaré en el plan maestro, es que haré un programa de alto rendimiento holístico al mes, porque pienso aprovechar todo lo que he construido para poder seguir capitalizando y poder seguir haciendo lo que sea lo que haga, que no lo sé lo que es, pero voy a soltar mi empleo. Voy a hacer un programa de alto rendimiento holístico al mes, un programa privado, 1 a 1, uno al mes, y tengo ya todo 2022 está cerrado, 2021 cerrado, perdón, y 2022 hasta marzo, y 1 hora de consultoría online al día. Eso es lo único que haré, y todo irá a través de Lola. No haré más publicaciones en mi blog. En el podcast por respeto a todos los entrevistados que ya tengo y que me he comprometido con ellos, voy a seguir publicando los podcasts una vez a la semana hasta que acabe y luego haré un episodio final. En YouTube me estoy planteando si uno al día publicar todos los podcasts que faltan, porque ahí está el 120 en YouTube con audio, pues acabar de publicarlos todo y parar y hacer el vídeo final, que eso puede pasar. Y en las redes, en Instagram, LinkedIn, YouTube, en Facebook, Twitter, todo cerrado, email cerrado, teléfono cerrado, no he usado WhatsApp, así que tampoco hay problema. Y desde ahora estoy intentando pasar el tiempo con la gente que me ha importado en estos 38 años. Haré un evento especial en Alcoy, para un retiro holístico en Alcoy, y luego otro en Ibiza en octubre, que paso por ahí porque hago un proyecto y me voy. ¿Y dónde voy a estar? No lo sé. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. ¿Dónde voy a viajar? No lo sé. Sí, tengo hitos y contaré. Voy al templo Shaolin, voy a un curso de maestro y profesor de yoga en los Himalayas, me voy a los Amazonas a vivir con una tribu, con un chamán un mes, probablemente me vaya al desierto del Sáhara, que me han puesto en contacto con uno de los Holy Man
y van a conocerme para ver si puedo pasar un tiempo con ellos. Voy a abandonarme a mi arte, y mi arte es el del self-mastery, el de crear, el de la maestría de vivir. Ese es mi arte. El comprometerme con ser el aprendiz eterno en la maestría de vivir. El self-mastery. Y seguir disfrutando de la maravillosa abundancia que me ha dado la autodisciplina en mi vida. Porque de verdad no la voy a soltar, la voy a elevar. Porque escribiré, me encanta escribir y amo escribir y voy a seguir escribiendo. Y me desapegaré de mi familia, de mis amigos y de todos. Por un tiempo prolongado. No sé cuánto, pero prolongado. Extendido. Nunca imaginé que llegaría algo así. Y nunca imaginé que estaría en este momento tan interesante. No le voy a catalogar, ni voy a poner ni dichoso, ni increíble. Todos los adjetivos se quedan cortos, tanto de un lado como de otro. Es como hacía el maestro Gutei, uno de los primeros maestros Zen. Todo es uno. Yo soy ese ruido del coche que pasa. Yo soy el agua. Yo soy tú eres yo. Yo soy tu pierna. Y veo que cualquier nombre que le ponga es uno. Así que no le pongo ningún nombre. Esto. Wow. Cuando pienso cómo he llegado aquí ha sido por todo, absolutamente todo lo que he hecho. Así que no tengo ni el más mínimo arrepentimiento de todo lo que he hecho en mi vida. Ni el más mínimo. No rechazo nada de lo que he hecho. Nada de lo que he vivido. Nada de lo que he pensado. Nada de cómo he reaccionado o cómo me he sentido dolido o cómo he dañado a otras personas. Nada. No me sobra nada. Pero tampoco me falta nada. No me falta nada, pero tampoco me sobra nada. Gracias, gracias y gracias. Estoy bendecido de nuevo y estos vídeos del día cero del diario de un cinturón blanco van a ser para contarte este proceso hasta la desconexión final el 20 de julio. Esto es la gran victoria. Poder soltar absolutamente todo. Mi coche, mi casa, mi ropa. Hasta mi propia identidad. Me abandona el universo, la gran victoria. Isra García, el viaje continúa. Cinturones blancos, 200% equivocado, la taza medio vacía, actitud no sé, mentalidad imparable. Y sea lo que sea, vamos a ello.